En el patio de Fort Holloway, bajo el implacable sol del mediodía, el rugido de motores se había silenciado hace horas. El helicóptero UH-1 Huey, conocido como Patriot Bell, permanecía inmóvil como una reliquia olvidada, desafiando todos los intentos de los técnicos por devolverle la vida. Kyle Kramer, el técnico principal, golpeó violentamente su tableta diagnóstica contra el fuselaje del helicóptero. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban horas de frustración acumulada. A su alrededor, un ejército de especialistas en mantenimiento revisaba cables, sistemas hidráulicos y circuitos electrónicos con la precisión de cirujanos. Pero el resultado era siempre el mismo: silencio mortal. «Esto es imposible», gritó Kramer, su voz resonando en el hangar vacío. «Todos los diagnósticos indican que está perfecto. Los sistemas están operativos, la fuel está limpia, los circuitos responden. Pero esta maldita chatarra no quiere encender». El teniente Wells se acercó con paso firme, su uniforme impecable contrastando con las manchas de grasa y aceite que decoraban los overoles de los técnicos. Su expresión era de disgusto mal disimulado mientras observaba la escena de caos controlado que se desarrollaba ante él. «Kramer, necesito respuestas, no excusas», dijo Wells con autoridad. «El general Michelson espera esta demostración de vuelo en 2 horas. ¿Me vas a decir que nuestro equipo de élite no puede hacer funcionar un helicóptero de museo?» En la periferia del bullicio, casi invisible entre las sombras proyectadas por los hangares adyacentes, un hombre de edad avanzada observaba la escena en silencio. Eli Vance tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, con la disciplina militar que nunca lo había abandonado. Vestía jeans desgastados y una chaqueta militar antigua, con parches descoloridos que hablaban de décadas de servicio. Sus manos, curtidas por años de trabajo con metal y combustible, se cerraban suavemente alrededor de una pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. Sus ojos, de un azul profundo, como el océano en tormenta, no perdían detalle de cada movimiento de los técnicos. Había algo en su mirada que sugería conocimiento, una comprensión profunda que iba más allá de los manuales y los diagnósticos digitales. Pero para entender la fuerza que él necesitaría reunir en los próximos minutos y el legado que estaba a punto de revelarse, debemos retroceder al momento en que todo comenzó, cuando un veterano olvidado se encontró cara a cara con la arrogancia de una nueva generación que había perdido el respeto por la sabiduría ganada con sangre. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor y humildad, si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo reside en la modestia, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios de qué país nos sigues y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor. Eli Vance había llegado a Fort Holloway esa mañana respondiendo a una llamada personal del general Michelson. La conversación telefónica había sido breve, casi críptica. «Eli, necesito tu experiencia con algo especial. ¿Puedes estar aquí a las 14:00? Durante el trayecto en su viejo Chevrolet pickup, Eli había reflexionado sobre los años que habían pasado desde su último día de servicio activo. 20 años trabajando como mecánico en un pequeño taller de su pueblo natal, arreglando tractores y camionetas para granjeros que lo conocían simplemente como el veterano que sabe de motores. Su rutina diaria era simple: café negro a las 6 de la mañana, trabajo hasta el atardecer, y las noches las pasaba en su pequeña casa, leyendo manuales técnicos y manteniendo su colección de herramientas en perfecto estado. Pocos sabían de su pasado. En el pueblo era conocido como el hombre silencioso que nunca rechazaba ayudar a un vecino, que reparaba las cosas que otros consideraban irreparables y que cada Día de los Veteranos visitaba el cementerio local para dejar flores en las tumbas de compañeros caídos cuyos nombres nadie más recordaba. La bolsa de cuero que siempre llevaba consigo era su tesoro más preciado. Contenía un conjunto único de herramientas
algunas forjadas por él mismo durante las noches interminables en bases avanzadas de Vietnam, cuando la supervivencia dependía de la capacidad de improvisar, adaptar y superar. Cada herramienta tenía una historia, cada marca de desgaste era un recuerdo de una misión completada, de vidas salvadas, de promesas cumplidas. Al llegar a Fort Holloway, Ellie había mostrado sus credenciales en la entrada principal. El guardia joven había examinado su identificación de veterano con expresión aburrida, como si fuera otro visitante más del Museo Militar de la base. «Vaya al hangar 7, señor. Pregunte por el teniente Wells», había dicho sin levantar la vista de su teléfono móvil. Mientras caminaba por los senderos de la base, Ellie notó los cambios que 2 décadas habían traído. No todo era más limpio, más ordenado, más tecnológico. Los soldados jóvenes que encontraba en el camino lo saludaban cortésmente, pero sus ojos no mostraban el reconocimiento que una vez había conocido. Para ellos era simplemente un civil mayor, probablemente un contractor o un familiar de visita. El hangar 7 se alzaba ante él como una catedral de metal y concreto. El sonido de herramientas eléctricas y el zumbido de equipos de diagnóstico llenaban el aire. Era una sinfonía familiar, pero diferente. Los sonidos que recordaba del Vietnam eran más crudos, más desesperados. Allí, el mantenimiento se hacía bajo fuego enemigo, con las manos temblorosas y la muerte respirando en la nuca. Ellie se detuvo en la entrada del hangar, observando la escena que se desarrollaba ante él. El Patriot Bill estaba rodeado de técnicos como hormigas alrededor de un cadáver de animal. Cables de diagnóstico colgaban de sus compartimentos como tentáculos electrónicos. Pantallas LED parpadeaban con códigos de error que cambiaban constantemente. La tecnología había avanzado de manera impresionante, pero había algo que no había cambiado: la frustración de un mecánico ante una máquina que se negaba a cooperar. Sus ojos se posaron en el helicóptero y sintió una punzada de reconocimiento que lo tomó por sorpresa. Había algo familiar en la postura de la aeronave, en la forma en que sus rotores colgaban inmóviles, en las pequeñas abolladuras y reparaciones que decoraban su fuselaje como cicatrices de guerra. Un recuerdo comenzó a formarse en su mente. Una base de fuego avanzada, lluvia de morteros, el grito desesperado de un piloto pidiendo asistencia técnica de emergencia. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por la emoción, sino por el reconocimiento. Había visto esa configuración específica antes, esas modificaciones únicas, esa forma particular de cableado que sobresalía ligeramente del panel de acceso lateral. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, una voz autoritaria lo sacó de sus pensamientos. «Oiga, señor». La voz del teniente Wells cortó el aire como un látigo. «Esta es un área restringida. ¿Qué está haciendo aquí?» Ellie se volvió lentamente, sus manos instintivamente moviéndose hacia una posición de respeto militar que décadas de vida civil no habían logrado borrar completamente. «Soy Ellie Vance. El general Michelson me pidió que viniera». Wells entrecerró los ojos, examinando a Eli de arriba abajo como si fuera un intruso. Su mirada se detuvo en la ropa civil, en las botas de trabajo gastadas, en la bolsa de cuero que colgaba del cinturón del veterano. «¿Michelson? ¿El general Michelson lo llamó a usted?» «Así es», respondió Ellie con calma, extendiendo su identificación de veterano. Wells tomó la credencial con evidente desdén, sus ojos escaneando la información con la rapidez de alguien buscando una razón para rechazar. «Dice aquí que fue jefe de tripulación en Vietnam. Eso fue hace 50 años». La conversación había comenzado a atraer la atención de los técnicos cercanos. Gail Kramer se acercó limpiándose las manos grasientas en un trapo sucio. Su expresión mostraba la irritabilidad acumulada de horas de trabajo infructuoso. «¿Algún problema, teniente?», preguntó Kramer, pero sus ojos ya estaban evaluando a Ellie con evidente escepticismo. «Este caballero dice que el general Michelson lo llamó para ayudar con nuestro pequeño problema técnico», dijo Wells, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Kramer soltó una carcajada que sonó más como un ladrido. ¿En serio? ¿Y qué va a hacer? Hablarle dulcemente al helicóptero hasta que se sienta mejor. Otros técnicos comenzaron a acercarse, atraídos por el sonido de la burla. El círculo que se formó alrededor de Eli tenía la atmósfera de niños de escuela, rodeando a un compañero vulnerable. Sus rostros mostraban una mezcla de diversión cruel y superioridad técnica. «Mire, abuelo», continuó Kramer, su voz cargada de condescendencia. «Aprecio su servicio y todo eso, pero esto no es un museo. Tenemos equipos de diagnóstico que cuestan más que su casa. Tenemos certificaciones en sistemas hidráulicos, electrónicos y turbinas que probablemente ni existían cuando usted arreglaba helicópteros con alambre y cinta adhesiva». Eli permaneció en silencio, pero algo en su postura cambió sutilmente. Sus hombros se enderezaron ligeramente. Sus ojos se enfocaron con una intensidad que hizo que algunos de los técnicos más observadores se sintieran incómodos. «Es más», añadió Wells, envalentonado por las risas de aprobación de los técnicos, «nuestros sistemas de diagnóstico han revisado cada circuito, cada conexión, cada componente de esta aeronave. Si hay un problema, nuestras computadoras lo encontrarían en microsegundos. No necesitamos intuición senil o experiencia de guerra para hacer nuestro trabajo». Un técnico más joven, claramente influenciado por la atmósfera de burla, se adelantó. «Señor, con todo respeto, los helicópteros de hoy son diferentes. Esto no es como arreglar una podadora de césped. Tenemos protocolos, certificaciones, estándares de seguridad. Una persona sin entrenamiento actual podría causar un accidente catastrófico». Eli finalmente habló. Su voz tranquila, pero con un matiz que aquellos con experiencia militar habrían reconocido inmediatamente como peligroso. «¿Puedo ver el helicóptero?» «Por supuesto que no», exclamó Wells. «Esta es una aeronave militar valorada en millones de dólares, no un proyecto de hobby para entretenerse». Kramer se cruzó de brazos, su sonrisa ampliándose. «Además, ya le dijimos que nuestros diagnósticos son completos. Cada sistema ha sido verificado 3 veces. Si nuestros equipos no pueden encontrar el problema, entonces no hay problema que una persona de su generación pueda resolver». La humillación estaba alcanzando niveles insoportables, pero Eli no reaccionó con ira. En cambio, caminó lentamente alrededor del perímetro del círculo que los técnicos habían formado, observando el helicóptero desde diferentes ángulos. Sus ojos se detuvieron en un panel de acceso lateral, apenas visible entre los cables de diagnóstico que colgaban como enredaderas electrónicas. «Ese panel», dijo suavemente, señalando hacia la sección lateral del helicóptero. Kramer siguió su mirada y resopló. «El panel de acceso al sistema de combustible secundario. Ya lo revisé. Los diagnósticos no muestran ninguna anomalía en ese subsistema. Todo está dentro de los parámetros normales». «¿Lo abrió?», preguntó Eli. «¿Para qué?» «La computadora me dice el estado de cada componente del interior. No voy a generar papelería innecesaria y procedimientos de recertificación por un capricho». Eli se acercó un paso más al helicóptero, pero Wells inmediatamente se interpuso. «Ni se acerque a esa aeronave. No tiene autorización para tocar equipo militar». La tensión en el hangar se había vuelto palpable. Los técnicos habían formado una barrera humana entre Eli y el Patriot Bell, sus expresiones una mezcla de diversión y hostilidad defensiva. Para ellos, este veterano mayor representaba todo lo que despreciaban: métodos obsoletos, intuición por encima de la ciencia, experiencia anecdótica contra datos empíricos. Eli retrocedió lentamente, sus manos moviéndose hacia la bolsa de cuero en su cinturón. El movimiento fue instintivo, como un pianista tocando las teclas de un piano invisible o un cirujano palpando instrumentos familiares. El simple gesto desencadenó una cascada de recuerdos que amenazaron con abrumarlo. Octubre de 1969. Base de fuego Charlie. Valle de Ashau. El rugido de los rotores mezclándose con el silbido de los morteros enemigos.
Un güey aterrizando de emergencia, su piloto gritando por encima del ruido ensordecedor. «Vance, necesito que esta ave vuele en 10 minutos o todos morimos aquí». Sus manos, entonces jóvenes pero ya expertas, moviéndose por instinto puro, abriendo paneles que los manuales decían que no debían abrirse en condiciones de combate, usando herramientas que él mismo había forjado para situaciones que los ingenieros nunca habían contemplado. ¿Cómo diablos supiste que era eso?, había preguntado el piloto después, cuando el helicóptero rugió de vuelta a la vida y se elevó hacia la seguridad de la base principal. «Las máquinas hablan», había respondido Eli entonces. «Solo tienes que saber escuchar». Pero ese recuerdo fue bruscamente interrumpido por la voz burlona de Kramer. «Ve esa bolsita de cuero. Probablemente tiene ahí dentro una llave inglesa oxidada y un destornillador de la Segunda Guerra Mundial. Seguro que con eso va a solucionar lo que nuestros sistemas de diagnóstico no pudieron». Las risas fueron más fuertes esta vez, más crueles. Algunos técnicos sacaron sus teléfonos, claramente preparándose para grabar lo que esperaban sería una demostración de incompetencia senil. Wells se acercó más a Eli, su voz bajando a un tono amenazante. «Señor Vance, creo que ha habido un malentendido. El general Michelson debe haber tenido razones para llamarlo, pero claramente no era para interferir con operaciones técnicas especializadas. Le sugiero que espere en la sala de visitas hasta que el general esté disponible para explicar la confusión». Eli asintió lentamente, pero no se movió hacia la salida. En cambio, sus ojos volvieron al helicóptero, estudiando cada línea, cada conexión visible, cada detalle de su construcción. Había algo en esa aeronave que lo llamaba un reconocimiento que iba más allá de la similitud de modelos o especificaciones técnicas. «Es extraño», murmuró, «más para sí mismo que para los otros. Las modificaciones en el sistema de combustible, la configuración del cableado auxiliar. Es casi como si ¿qué?», interrumpió Kramer, su paciencia finalmente agotándose. «Mire, señor, no sé qué tipo de fantasía se está inventando, pero este helicóptero es estándar de fábrica. Cada especificación está documentada, cada modificación está en los registros oficiales». En ese momento, como si hubiera estado esperando el momento más dramático posible, el aviador Peterson apareció corriendo desde la oficina de comunicaciones. Su rostro mostraba una expresión de urgencia que inmediatamente cambió la atmósfera del hangar. «Teniente Wells, el general Michelson quiere saber el estado de la demostración. Dice que si no tenemos el helicóptero operativo en 30 minutos, va a...». «Bueno, no creo que quiera escuchar exactamente lo que va a hacer». Wells palideció visiblemente. El general Michelson no era conocido por su paciencia con las excusas técnicas, especialmente cuando había invitados VIP esperando una demostración prometida. Kramer, sintiendo la presión, se volvió hacia su equipo con desesperación renovada. «Muy bien, volvemos a empezar. Revisión completa del sistema de ignición, verificación de los inyectores de combustible, calibración de los sensores de presión. Alguien tiene que encontrar qué está fallando». Pero, mientras los técnicos se dispersaban hacia sus equipos de diagnóstico, el aviador Peterson había notado algo que los otros habían pasado por alto. Durante todo el intercambio, había estado observando a él y Vance, y había algo en la forma en que el veterano miraba el helicóptero que le resultaba familiar. Era la misma expresión que había visto en el rostro de los mecánicos más experimentados cuando se enfrentaban a un problema que desafiaba la lógica convencional. Peterson había servido por suficiente tiempo para reconocer la diferencia entre conocimiento teórico y sabiduría ganada en combate. Y había algo en la quietud de Eli, en la forma en que sus ojos seguían volviendo a ese panel específico, que le decía que este veterano sabía algo que los otros no sabían, tomando una decisión que podría costarle su carrera. Peterson se acercó discretamente a Eli. «Señor», susurró, «¿realmente cree que sabe que está mal?»
Ellie lo miró con ojos que repentinamente parecían mucho más jóvenes, mucho más afilados. Aviador, he visto esa configuración de cableado antes. Las modificaciones no están en ningún manual porque fueron hechas en campo por necesidad de combate. Peterson sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Está diciendo que este helicóptero sirvió en Vietnam? Estoy diciendo, respondió Ellie con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que si no me equivoco, yo mismo hice esas modificaciones. Y si tengo razón, entonces sé exactamente por qué no está encendiendo y exactamente cómo solucionarlo. Peterson tomó la decisión más impulsiva de su carrera militar. Sacó su teléfono personal y marcó un número que tenía estrictamente prohibido usar, excepto en emergencias absolutas. ¿Major Davis? Soy el aviador Peterson del hangar 7. Señor, creo que necesita informar inmediatamente al general sobre algo relacionado con la demostración del helicóptero. A 10 minutos de distancia, en su oficina, con vista al campo de entrenamiento principal, el general Michelson interrumpió bruscamente su reunión con un grupo de oficiales visitantes cuando su ayudante, el Major Davis, tocó urgentemente a la puerta. General, disculpe la interrupción, pero tengo al aviador Peterson en la línea. Dice que es sobre Ellie Vance y la demostración del helicóptero. El rostro del general cambió instantáneamente. Los años de comando militar habían afinado su capacidad para detectar crisis antes de que explotaran. Y había algo en el tono de voz de Davis que encendió todas sus alarmas internas. Señores, disculpen un momento, dijo a sus invitados, tomando el teléfono con una expresión que prometía consecuencias severas para quien fuera que hubiera causado esta interrupción. Peterson, más vale que esto sea bueno. La voz del aviador temblaba ligeramente mientras describía la escena en el hangar. La arrogancia de los técnicos, la humillación pública de Ellie, las burlas sobre su edad y experiencia, y más importante, la insistencia del veterano sobre un panel específico que los técnicos se negaban a inspeccionar físicamente. Mientras Peterson hablaba, el general Michelson sintió una furia fría creciendo en su pecho. No era solo ira por el irrespeto mostrado hacia un veterano, era algo mucho más personal y profundo. Peterson, dijo el general, su voz peligrosamente tranquila, describe exactamente lo que Vance dice sobre las modificaciones del helicóptero. Señor, él mencionó modificaciones en el sistema de combustible que no están documentadas, configuración de cableado auxiliar hecha en campo, y dice que si él hizo las modificaciones, entonces sabe exactamente por qué no enciende. El general cerró los ojos y por un momento el peso de 5 décadas de memorias militares pareció asentarse sobre sus hombros como una manta de plomo. 971. Puesto de fuego avanzado, Lima Charlie. Un teniente de 23 años llamado Robert Michelson, aterrorizado y rodeado por fuego enemigo, observando cómo su helicóptero de evacuación médica se negaba a despegar con heridos críticos a bordo. Un sargento de mantenimiento de cabello rubio y ojos azules había aparecido de la nada, cargando una bolsa de cuero llena de herramientas improvisadas. Teniente, ¿cuánto peso extra están cargando? 6 heridos graves, suministros médicos, munición adicional, probablemente 400 libras sobre el límite. No hay problema. Dame 5 minutos. El sargento había desaparecido dentro del compartimento de motor y 5 minutos después, el Huey no solo había encendido, sino que había volado más alto y más rápido de lo que Robert había creído posible. ¿Qué diablos hiciste? Había gritado por encima del rugido de los rotores. Le enseñé a volar de verdad. Había respondido el sargento con una sonrisa que Robert nunca olvidaría. Ese vuelo había salvado 6 vidas. Una de esas vidas había pertenecido al mejor amigo de Robert, quien había sangrado hasta casi morir en sus brazos. El general abrió los ojos y Davis se sorprendió al ver que parecían brillar con una intensidad que no había visto en años. Davis, cancela todas mis reuniones.
Peterson, escúchame muy cuidadosamente. No permitas que nadie, y cuando digo nadie significa nadie, toque ese helicóptero hasta que yo llegue. Ni Kramer, ni Wells, ni el presidente en persona. ¿Me entiendes? Sí, señor, pero general, el teniente Wells va a... Peterson, si Wells intenta tocar esa aeronave, tienes mi autorización para detenerlo por cualquier medio necesario. Llego en 5 minutos. El general colgó el teléfono y se volvió hacia Davis con una expresión que el major había aprendido a asociar con momentos históricos. Davis, ¿has oído hablar del fantasma de la primera de caballería? No, señor, era una leyenda en Vietnam. Un jefe de tripulación que podía hacer volar helicópteros que otros declaraban como chatarra total. Se decía que había modificado secretamente docenas de Hueys para que volaran más alto, cargaran más peso y sobrevivieran daños que deberían haber sido fatales. Salvó cientos de vidas, pero nunca buscó reconocimiento. Después de la guerra simplemente desapareció. Davis esperó, sintiendo que había más en la historia. Su nombre real era Elias Vance, Eli Vance. Y si el Patriot Bell es lo que creo que es, entonces esos técnicos arrogantes están a punto de recibir la lección de humildad más importante de sus vidas. El trayecto al hangar 7 nunca había parecido tan largo. El general manejó su jeep personal a velocidades que habrían resultado en una situación de tráfico para cualquier otra persona en la base. Sus pensamientos oscilaban entre la furia por el irrespeto mostrado a un héroe de guerra y la anticipación de presenciar algo que había esperado durante décadas, la oportunidad de pagar una deuda que había cargado en su corazón por más de 50 años. Cuando llegó al hangar, la escena era exactamente como Peterson la había descrito. Los técnicos seguían rodeando el helicóptero con sus equipos de diagnóstico. Kramer gritaba órdenes frustradas. Wells paseaba nerviosamente consultando su reloj cada 30 segundos. Y en la periferia, observando en silencio con la paciencia de un depredador, estaba Eli Vance. El general se detuvo directamente frente a Eli y, en un gesto que dejó a todos los presentes sin aliento, ejecutó el saludo militar más perfecto y respetuoso de su carrera. No era el saludo rápido y protocolar que se intercambiaba entre oficiales. Era el saludo que un soldado ofrece a su héroe, cargado de décadas de gratitud no expresada. Sargento Vance, le pido disculpas por la recepción que ha recibido en mi base. Es una vergüenza que no representa los valores que juramos defender. Eli devolvió el saludo con la misma precisión. Pero cuando habló, su voz llevaba la suavidad de alguien que había aprendido a templar la fuerza con sabiduría. General, no hay disculpas necesarias. Son buenos soldados, simplemente de una época diferente. La tecnología ha cambiado mucho desde nuestros días, pero el general no había terminado. Se volvió hacia el grupo de técnicos, cuyas expresiones habían pasado de arrogancia a mortificación absoluta. ¿Ven este helicóptero?, preguntó, señalando hacia el Patriot Bell. Este no es un UH-1 estándar. Este es el helicóptero personal del sargento Vance durante sus últimos 18 meses en Vietnam. Cada modificación, cada mejora, cada ajuste que lo hace único fue diseñado e implementado por el hombre que ustedes han estado tratando como a un anciano senil. Kramer se había puesto visiblemente pálido. General, yo... No sabíamos. Por supuesto que no sabían, rugió el general, porque estaban tan ocupados confiando en sus máquinas que se olvidaron de usar sus cerebros. Sus preciosos diagnósticos computarizados no pueden detectar modificaciones que nunca se documentaron oficialmente porque se hicieron bajo fuego enemigo con materiales improvisados. El general se acercó al helicóptero, su mano tocando suavemente el fuselaje como si fuera una reliquia sagrada. Este güey voló 847 misiones de combate. Rescató 302 heridos. Evacuó 89 soldados de zonas de fuego que habrían sido imposibles de alcanzar para cualquier otra aeronave. Y todo eso fue posible porque el sargento Vance rediseñó secretamente su sistema de combustible
modificó sus controles de vuelo y creó innovaciones que los ingenieros de Bell todavía no comprenden completamente. Wells, tratando desesperadamente de recuperar algo de dignidad profesional, se adelantó. General, con todo respeto, nuestros equipos de diagnóstico han revisado cada sistema. Si hubiera modificaciones no documentadas, las habríamos detectado. El general se volvió hacia Wells con una mirada que habría derretido acero. Teniente, sus equipos de diagnóstico buscan problemas en sistemas que entienden. No pueden diagnosticar genius militar aplicado bajo condiciones que sus manuales nunca contemplaron. Ellie, que había estado observando en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero había un matiz de autoridad que hizo que todos se volvieran hacia él. General, si me permite, creo que puedo demostrar por qué el helicóptero no está encendiendo. «Por favor, sargento», respondió el general, stepping back with the deference due to a master craftsman. Eli caminó lentamente hacia el Patriot Bell, sus ojos recorriendo cada detalle de la aeronave con la familiaridad de un padre reconociendo a un hijo perdido hace mucho tiempo. Se detuvo junto al panel de acceso lateral que había estado observando desde su llegada. «Técnico Kramer», dijo suavemente, «usted revisó este panel y determinó que no había problemas en el subsistema de combustible secundario». Kramer asintió nerviosamente. «Sí, señor. Los diagnósticos mostraron que todos los componentes estaban dentro de parámetros normales. Y confió en esos diagnósticos sin inspección visual directa. Los diagnósticos son completamente precisos, señor. No hay necesidad de...» Eli levantó una mano, interrumpiendo gentilmente. «Técnico, en 1970, en una base de fuego avanzada cerca de Kesan, tuve que modificar este helicóptero para que pudiera volar con una carga de combustible 40% mayor que la especificación estándar. Las condiciones de combate requerían vuelos más largos, sin oportunidad de reabastecimiento». Se acercó más al panel, sus dedos trazando líneas en el aire a centímetros de la superficie del metal. «Para lograr esto, instalé un bypass manual en el sistema de inyección de combustible. No está en ningún diagrama oficial porque fue una modificación de campo hecha con materiales que tomé prestados de otros equipos dañados. El hangar estaba completamente silencioso. Hasta el zumbido de los aires acondicionados parecía haber cesado mientras todos esperaban la continuación de la explicación. El problema», continuó Eli, «es que este bypass tiene dos posiciones, automático y manual. En automático, el sistema funciona según especificaciones estándar. En manual, permite flujo de combustible aumentado para operaciones especiales». Se volvió hacia Kramer con una sonrisa que no mostraba resentimiento, solo comprensión paternal. Su diagnóstico computarizado muestra que el sistema de combustible está funcionando perfectamente porque técnicamente está funcionando, pero está funcionando en modo manual, configurado para una mezcla de combustible que este helicóptero no puede producir sin las modificaciones adicionales del turborreactor que instalé al mismo tiempo. Kramer parecía haber dejado de respirar. «Está diciendo que hay componentes en este helicóptero que no aparecen en ningún manual». «Estoy diciendo», respondió Eli, abriendo su bolsa de cuero por primera vez desde su llegada, «que este helicóptero fue construido para realizar milagros, no para seguir manuales». De la bolsa extrajo una herramienta única, una llave inglesa curva, claramente forjada a mano, con marcas de desgaste que hablaban de décadas de uso. La herramienta tenía una forma extraña, diseñada específicamente para acceder a espacios que los ingenieros nunca habían previsto que necesitarían mantenimiento. «Esta llave», dijo Eli, sosteniéndola de manera que todos pudieran verla, «la forjé en 1970 usando el metal de un rotor de cola dañado. Es la única herramienta en el mundo que puede acceder al bypass que instalé, porque yo diseñé el sistema específicamente para que requiriera esta herramienta. Con movimientos que hablaban de memoria muscular mantenida durante décadas,
Eli se arrodilló junto al panel de acceso y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano y la confianza de alguien que había realizado esta misma operación cientos de veces bajo condiciones mucho más peligrosas. Técnico Kramer, dijo sin levantar la vista de su trabajo. ¿Estaría dispuesto a intentar encender el motor otra vez? Kramer intercambió una mirada desesperada con el general, quien asintió con una expresión que no toleraba dudas. Con manos temblorosas, Kramer activó la secuencia de encendido. Por un momento, solo se escuchó el familiar whine del motor tratando de arrancar. Luego, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas, el motor del Patriot Bell rugió a la vida con una potencia que hizo vibrar todo el hangar. Las aspas del rotor comenzaron a girar, lentamente al principio, luego con creciente velocidad y autoridad. El sonido era diferente a cualquier Huey que los técnicos hubieran escuchado antes, más profundo, más poderoso, como si la máquina hubiera estado durmiendo y finalmente hubiera despertado. El rugido del motor fue acompañado por algo aún más impresionante. El sonido del silencio absoluto de 30 personas que acababan de presenciar algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre tecnología, diagnósticos y la relación entre el hombre y la máquina. El Patriot Bell siguió rugiendo durante varios minutos, su motor funcionando con una suavidad y potencia que los técnicos nunca habían logrado alcanzar con ningún UH-1 en su experiencia. Las vibraciones que habían estado presentes en todos sus intentos anteriores habían desaparecido, reemplazadas por la armonía perfecta de una máquina funcionando exactamente como había sido diseñada para funcionar. Eli se puso en pie lentamente, guardando su herramienta única en la bolsa de cuero con el cuidado de alguien guardando un tesoro familiar. Cuando se volvió hacia el grupo de técnicos, su expresión no mostraba triunfo o superioridad, sino algo mucho más poderoso: comprensión compasiva. El general Michelson fue el primero en romper el silencio, pero cuando habló, su voz llevaba un peso emocional que sorprendió a todos los presentes. Sargento Vance, durante 54 años, me he preguntado si algún día tendría la oportunidad de agradecerle personalmente por salvar mi vida y las vidas de mis hombres. Hoy no solo he tenido esa oportunidad, sino que he presenciado una demostración del tipo de excelencia militar que define lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas. Se volvió hacia los técnicos, su expresión seria pero no malévola. Teniente Wells, técnico jefe Kramer y todos ustedes han recibido hoy una lección que no encontrarán en ningún manual técnico ni en ningún programa de certificación. Han aprendido que la experiencia verdadera no se puede digitalizar, que la sabiduría ganada en combate no se puede reemplazar con diagnósticos computarizados y que el respeto por aquellos que vinieron antes que nosotros no es opcional, es fundamental. Wells, cuyo rostro mostraba una mezcla de vergüenza y comprensión naciente, se adelantó. General, Sargento Vance, en nombre de todo mi equipo, ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Nuestro comportamiento fue inexcusable y hemos aprendido una lección que recordaremos por el resto de nuestras carreras. Kramer asintió vigorosamente, su arrogancia anterior completamente evaporada. Señor, tenía razón sobre nuestros métodos. Nos habíamos vuelto tan dependientes de la tecnología que habíamos olvidado que las máquinas son solo herramientas. La verdadera expertise viene de la experiencia, la intuición y el respeto por aquellos que construyeron los foundations sobre los cuales trabajamos. Eli sonrió por primera vez desde su llegada, una sonrisa que transformó completamente su rostro y reveló glimpses del joven soldado que había sido décadas atrás. Técnico Kramer, no hay necesidad de disculpas. Ustedes son excelentes en lo que hacen y su equipo es impresionante. Pero recuerden que la tecnología es una herramienta para amplificar el knowledge humano, no para reemplazarlo.
Las máquinas pueden decirnos qué está funcionando, pero solo la experiencia puede decirnos por qué. El general tomó una decisión que cambiaría la cultura de mantenimiento en Fort Holloway para las próximas décadas. Effective immediately. Estoy instituyendo el programa Heritage en esta base. Todo el personal de mantenimiento, desde técnicos junior hasta jefes de departamento, participará en sesiones de entrenamiento mensuales donde veteranos con experiencia práctica compartirán knowledge que no se encuentra en manuales oficiales. Se volvió hacia Ellie con esperanza evidente en sus ojos. Sargento Vance estaría dispuesto a ser nuestro primer instructor principal en este programa. Ellie consideró la oferta por un momento, sus ojos recorriendo las caras de los técnicos que lo rodeaban. Vio en ellas no la arrogancia de antes, sino curiosidad genuina y respeto ganado a través de la demostración, no de la autoridad. General, sería un honor compartir lo que he aprendido con la próxima generación. Pero con una condición. Quiero trabajar directamente con estos técnicos, especialmente con Kramer y Wells. Tienen skills excelentes. Solo necesitan aprender a combinar technology con intuición. Durante las siguientes 2 horas, algo remarcable sucedió en el hangar 7. Ellie, con la paciencia de un teacher nato, comenzó a explicar no solo qué había hecho para reparar el helicóptero, sino por qué lo había hecho de esa manera. Mostró cómo leer los sonidos sutiles que una máquina hace cuando algo está ligeramente fuera de lugar, cómo interpretar vibraciones que los sensores no pueden detectar, y cómo understand la personalidad única que cada aeronave desarrolla a través de años de servicio. Kramer, transformado de escéptico a estudiante ávido, tomó notas meticulosas mientras Ellie explicaba modifications que had saved lives en situations que los engineers nunca habían anticipado. Wells grabó videos con permission, creando el núcleo de lo que se convertiría en un archive de knowledge práctico que beneficiaría a technicians por años. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Fort Holloway, el Patriot Bell había sido completamente inspeccionado, con Ellie guiando a los técnicos a través de cada system modificado, cada improvement que había desarrollado y cada lesson aprendida a través de décadas de maintenance bajo las condiciones más challenging imaginables. Pero tal vez lo más importante que ocurrió ese día no fue técnico en absoluto. Fue la construcción de un bridge entre generaciones, entre diferentes approaches al mismo trabajo fundamental. Keeping flying machines en el aire para que pudieran cumplir misiones críticas y salvar vidas. Una semana después, algo unexpected sucedió en Mel's Diner, un pequeño restaurante a 5 millas de Fort Holloway, donde muchos del personal de la base tomaban sus meals fuera de servicio. Eli estaba sentado en su booth usual, leyendo un manual técnico mientras esperaba su coffee y pie de manzana cuando 2 figuras familiares se acercaron a su table. Kramer y Wells, fuera de uniform y visibly nervous, se detuvieron junto a su table. Señor Vance, dijo Wells quietly, ¿podríamos sentarnos con usted? Ellie levantó la vista de su manual y smiled, indicating the empty seats across de él. Por favor, siéntense. Y llámenme Ellie. Kramer se sentó first, followed por Wells. For a moment, ninguno of them habló. The weight of the previous week's events hanging en el aire like morning fog. Finally, Kramer broke el silence. Ellie, hemos estado pensando mucho sobre lo que pasó last week, sobre how we treated you y sobre todo lo que learned from you since then. Y queremos que sepas, added Wells, que it wasn't just about the helicopter. You showed us something about ourselves que we didn't like, pero que needed to see. Eli poured sugar into his coffee, stirring it slowly while he considered his words. Boys, he estado en su position. Joven confident convencido de que el new way era automatically el better way. It takes experience para learn que wisdom y technology trabajan best cuando they complement each other, no cuando one tries to replace el other. The waitress approached para take their orders, and for a few minutes they focused on mundane things. Coffee refills, sandwich choices, small talk about ill weather.
But when she left, Kramer leaned forward with obvious sincerity. Eli, would you tell us more stories about aquel helicóptero? About Vietnam? About last things que you learned que we'll never find in any manual? Eli's eyes brightened. Why, for the rest of the evening, 3 generations of aircraft maintenance specialists shared stories, knowledge, why, gradually, genuine friendship. Tales of jungle repairs, Bajo enemy fire, mixed discussions of modern diagnostic techniques. Stories of improvised solutions usando scrap metal y determination, combined con explanations of contemporary safety protocols y efficiency improvements. As the evening wore on, it became clear that something profound had shifted. The arrogance of youth had been tempered by respect para experience. The bitterness that sometimes comes con age had been softened por el eagerness of students genuinely interested in learning. And most importantly, el bridge between past y future had been constructed no a través de authority or shame, sino through mutual respect y shared dedication al craft they all loved. When they finally parted ways in el parking lot of Mel's diner, each man carried con him something he hadn't possessed before. Gramercy Wells had gained appreciation para el depth of knowledge que only comes through decades of hands-on experience. Eli had rediscovered el joy of teaching, el satisfaction of knowing que his hard-earned wisdom would continue para serve future generations of maintainers. But perhaps more importantly, they had all learned that true expertise isn't about proving superiority over others. It's about building bridges between what was learned yesterday with what will be needed tomorrow, ensuring that essential knowledge passes from one generation or next. Refined and strengthened per each transfer. As Eli drove home in his old Chevy pickup, El Patriot Bell's engine sound still echoing in his memory. He reflected sobre el strange turns que life sometimes takes. He had come para Fort Holloway simply para help an old friend con what seemed like a routine technical problem. He was leaving como el cornerstone of a new educational program. He would touch hundreds of careers over coming years. Most importantly, he had been reminded that his decades of experience, far from being obsolete in an age of computers digital diagnostics, were more valuable than ever. In a world increasingly dependent upon automated systems, el human element, intuition, experience, y el wisdom que comes from understanding machines, no just como collections of parts, pero como complex systems con their own personalities y quirks, remained irreplaceable. The heritage program que began con el Patriot Bell incident would go on para become a model para military bases throughout el country. Veterans like Eli would regularly share their knowledge con younger technicians, creating a living bridge between el practical wisdom of combat experience y el precision of modern maintenance techniques. Years later, cuando new technicians would ask about el origin of programmer, they would be told the story of a forgotten veteran who was nearly dismissed como obsolete, only para demonstrate que true expertise transcends generational boundaries y que respect for those who came before us isn't just courtesy, it's essential para continuing growth y excellence in any field que matters. Patriot Bell itself would go on para serve como both a functional aircraft y a teaching tool, its unique modifications preserved and documented para future generations para study. But its greatest legacy wasn't technical. It was el reminder que every machine, no matter how advanced, is ultimately only como good como el knowledge, skill, a dedication of lost people who maintain it. Sometimes, just sometimes, those people carry con them lessons that can't be digitized, programmed, or automated. Lessons that can only be passed from one human being para another, con patience, respect, y el understanding que wisdom, real wisdom, it's always worth waiting para. Si la historia de este héroe tocó su corazón, muestre su apoyo. Déjenos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacó de este video y ayúdenos a difundir su mensaje de humildad y valor, compartiendo este video con quienes ama. Únase a nosotros en el silencio de un héroe para más relatos que celebran el verdadero significado del honor. En la entrada del hangar,
tomándose un momento para estudiar al hombre que había salvado su vida y las vidas de sus hombres tantos años atrás. Los años habían plateado su cabello y dibujado líneas de experiencia en su rostro, pero había algo inconfundible en su postura, en la forma en que sus ojos evaluaban constantemente todo a su alrededor, en la quietud controlada que solo venía de décadas de enfrentar peligro mortal con calma absoluta. «Atención», gritó el general, su voz resonando en el hangar como un disparo de cañón. La reacción fue instantánea. Todos los técnicos dejaron caer sus herramientas y se cuadraron en posición de firmes. Wells se volvió rápidamente, su rostro pálido al reconocer el tono que no toleraba excusas ni explicaciones. Pero Ellie no se movió hacia la posición de atención. En cambio, se enderezó ligeramente y ofreció un saludo militar preciso y respetuoso, que habló de décadas de disciplina mantenida en vida civil. El general caminó lentamente hacia el centro del hangar, sus ojos moviéndose metódicamente de técnico en técnico, catalogando expresiones culpables y posturas defensivas. Cuando habló, su voz tenía la calidad del acero templado. «Teniente Wells, explíqueme por qué he recibido un reporte de que el veterano que yo personalmente invité a esta base ha sido tratado con falta de respeto y se le ha negado el acceso a equipo que yo específicamente le pedí que revisara». Wells tragó saliva audiblemente. «General, señor, estábamos siguiendo protocolos de seguridad. El señor Vance no tiene certificación actual para trabajar con equipo militar y nuestros diagnósticos no mostraban». «Silencio». El rugido del general hizo que varios técnicos se encogieran visiblemente. ¿Se atrevieron a cuestionar mis órdenes basándose en protocolos de seguridad? El general se volvió hacia Kramer, cuya expresión arrogante se había evaporado completamente. «Técnico jefe Kramer, entiendo que usted fue particularmente vocal sobre la incompetencia del señor Vance debido a su edad y métodos obsoletos», preguntó el general señalando hacia Ellie. «¿Tomaron 5 minutos para verificar sus credenciales más allá de su año de nacimiento?» El silencio en el hangar era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido distante de los aires acondicionados y el latido acelerado de corazones llenos de una comprensión creciente de que habían cometido un error monumental. El general caminó lentamente hacia Ellie y cuando habló, su voz cambió completamente. La furia militar se desvaneció, reemplazada por algo mucho más profundo: respeto, gratitud y una emoción que sorprendió a todos los presentes. «Señores, permítanme presentarles al sargento primero Elias, el fantasma Vance, estrella de plata con 2 racimos, estrella de bronce con dispositivo UV, cruz de servicio distinguido y portador del récord no oficial de mantener operativo el mayor porcentaje de helicópteros UH-1 en la historia del sudeste asiático». Los técnicos intercambiaron miradas de creciente horror. Algunos habían comenzado a comprender la magnitud de su error. Otros seguían procesando las implicaciones de lo que estaban escuchando. «Pero más importante para mí», continuó el general, su voz ahora cargada de emoción personal, «es el hombre que salvó mi vida y las vidas de 6 de mis soldados el 15 de octubre de 1971, cuando modificó un güey dañado para que pudiera volar 400 libras sobre su capacidad máxima y sacarnos de una zona de fuego que habría sido nuestra tumba». El general se detuvo.